El viento invernal atravesaba el estacionamiento de ejecutivos de Meridian Pharmaceuticals, trayendo consigo el olor metálico de la nieve y el humo de los escapes. 6:45 de la tarde. Los dedos manicurados de Rebecca Sterling se aferraban a la manija de la puerta del Tesla, con el bolso apoyado en la cadera, su aliento formando delicadas nubes en el frío de Colorado. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, proyectando sombras duras entre los pilares de hormigón donde los autos caros brillaban como depredadores dormidos. Entonces estalló el caos. No se suba al auto. La voz surgió de las sombras como un disparo. Marcus Webb irrumpió por la puerta de servicio, su uniforme azul de mantenimiento empapado de sudor, las botas de trabajo golpeando el asfalto mojado, los ojos llameando de terror desesperado. La mano del jefe de seguridad Carter se abalanzó sobre su funda. Rebecca se quedó paralizada, con el pulso acelerado mientras miraba fijamente al conserje de ojos desorbitados que, de alguna manera, sabía su nombre, conocía su rutina, sabía algo que lo hacía arriesgarlo todo para impedir que se marchara. Sus siguientes palabras destrozarían su mundo y destaparían una conspiración que se extendía hasta los rincones más oscuros del mundo empresarial estadounidense. El arma de Carter despejó el cuero con precisión experta. El acabado negro mate de la Glock reflejaba la dura iluminación del garaje. Apártese de la señorita Sterling. Las manos donde pueda verlas. Su voz resonó. En las paredes de hormigón. Profesional y sumamente seria. Marcus alzó las palmas temblorosas, con el pecho agitado por la carrera de 15 tramos de escaleras de emergencia. El sudor le perlaba la frente a pesar del aire gélido, y sus botas de trabajo chirriaban contra el suelo pulido. La mente de Rebecca catalogó los detalles con precisión quirúrgica. Esto no era violencia al azar, ni un intento de robo. Los ojos del conserje reflejaban reconocimiento mezclado con un terror profundo. No la mirada vacía de una enfermedad mental o la paranoia inducida por las drogas. Su uniforme azul mostraba años de cuidadosos remiendos, y una fotografía asomaba del bolsillo de su chaqueta, arrugada por el constante uso. El coche no es seguro, jadeó Marcus, con la voz quebrada por el cansancio y el miedo. Hay una bomba. Sé de la conspiración, de lo que le están haciendo a tu hermano Ethan. A Rebecca se le heló la sangre, y su compostura ejecutiva se hizo añicos. ¿Cómo podía este operario de mantenimiento saber algo sobre Ethan? La participación de su hermano en los ensayos experimentales de inmunoterapia estaba clasificada como ultrasecreta. Solo 5 personas en toda la empresa tenían acceso a esos archivos. La industria farmacéutica era despiadadamente competitiva, pero esto se sentía diferente, más oscuro y más personal que un simple espionaje corporativo. Las siguientes palabras de Marcus la golpearon como puñetazos. Ethan Sterling, 28 años, pelo castaño, cicatriz en la barbilla izquierda por un accidente de bicicleta a los 12 años. Paciente con síndrome de inmunodeficiencia. Sujeto de prueba número 47 en el programa de ensayos y 47. Su voz bajó a un susurro que, de alguna manera, tenía más peso que un grito. No intentan curarlo, señorita Sterling. Lo están usando para perfeccionar un arma biológica. El garaje quedó en silencio, salvo por el zumbido lejano de los sistemas de ventilación y el tic-tac metálico de los motores enfriándose. Rebecca apretó con fuerza el pomo de la puerta hasta que sus nudillos se pusieron blancos como la carne. Carter dio un paso al frente, apuntando con precisión inquebrantable al torso de Marcus. Señora, este hombre sufre claramente delirios paranoicos. El protocolo estándar exige una evaluación psiquiátrica inmediata y posibles cargos penales por amenazar a ejecutivos corporativos. Pero Rebecca alzó una mano temblorosa. Su instinto profesional le gritaba que algo andaba terriblemente mal. Marcus Webb había visto ese nombre en los informes trimestrales de nómina, pero nunca lo había relacionado con una persona real. 3 años de historial impecable, asistencia ejemplar, antecedentes limpios, 0 medidas disciplinarias. Y sin embargo,
Ahí estaba, arriesgando su vida y su libertad para entregar información que debería haber sido imposible de obtener. ¿Cómo sabes de mi hermano? La voz de Rebecca tenía la autoridad de las negociaciones en salas de juntas y de las adquisiciones hostiles de empresas, pero bajo ella se estremecía un miedo genuino. Marcus extendió la mano lentamente hacia el bolsillo de su uniforme, con movimientos deliberadamente cuidadosos bajo la mirada inquebrantable de Carter. La fotografía que sacó estaba desgastada en los bordes por el constante contacto, mostrando a una niña pequeña con cabello rubio y mejillas hundidas. Su sonrisa era desgarradoramente valiente a pesar del equipo médico claramente visible al fondo. Soportes para suero, dispositivos de monitoreo, el inconfundible ambiente estéril de una sala de oncología pediátrica, una pulsera de identificación del hospital alrededor de una muñeca que parecía demasiado delgada para una niña sana. Esta es Chloe, mi hija. Cumple 7 años el próximo mes, si vive tanto. La misma enfermedad que tu hermano. Los mismos marcadores genéticos, los mismos patrones de degradación celular. La voz de Marcus se quebró por completo al pronunciar el nombre de su hija. Años de emoción reprimida se filtraban a través de su desesperada compostura. Rechazaron su solicitud para el programa de ensayo de 6 meses. Hace un tiempo, dijeron que no cumplíamos con los requisitos del seguro, que no éramos el grupo demográfico adecuado para sus parámetros de investigación. Su risa no tenía nada de humor, solo una amarga comprensión de un sistema médico que valoraba los márgenes de ganancia por encima de las vidas humanas. Lo que realmente querían decir era que no éramos lo suficientemente importantes como para importarles. Rebecca estudió la fotografía con creciente horror, sintiendo un doloroso nudo en la garganta. Los ojos del niño tenían la misma chispa de determinación que recordaba de las fotografías de la infancia de Ethan, la misma obstinada negativa a rendirse ante circunstancias que escapaban a su control. La misma inteligencia feroz que había impulsado a su hermano a ofrecerse como voluntario para un tratamiento experimental a pesar de los riesgos evidentes. ¿Qué tiene esto que ver con mi coche? Con alguna conspiración sobre armas biológicas. Pero incluso mientras hacía las preguntas, las piezas comenzaron a encajar con una claridad enfermiza. Las llamadas telefónicas nocturnas de las que Ethan no podía hablar en detalle. Las visitas a las instalaciones a las que no se le permitía unirse a pesar de su puesto ejecutivo. Las actualizaciones médicas que parecían guionizadas y asépticas. Limpio los pisos ejecutivos todas las noches. Después de que la gente importante se va a casa, continuó Marcus, con la voz cada vez más firme a pesar del arma de Carter. Oigo cosas que la gente invisible no debería oír. Veo documentos que los ejecutivos dejan en las mesas de conferencias porque olvidan que los conserjes pueden leer. Presencio conversaciones clasificadas porque dan por hecho que no entendemos las implicaciones de sus palabras. Señaló el imponente edificio Meridian que tenían detrás, cuyas ventanas brillaban como ojos que vigilaban en la oscuridad. Piso 15, Sala de Conferencias B. Se reúnen todos los viernes a las 6:30 de la tarde en punto. El Dr. Cross, el Dr. Martinez y alguien a quien llaman el coordinador que se encarga de las comunicaciones externas con las agencias gubernamentales. La coincidencia le cayó a Rebecca como un balde de agua helada en la cara. Las sesiones informativas semanales del Dr. Nathan Cross sobre el estado de Ethan, siempre programadas justo cuando ella se iba los viernes por la tarde, siempre resumidas en informes edulcorados que, de alguna manera, nunca parecían del todo honestos ni transparentes. Hablaban de los protocolos de terminación para los sujetos de prueba que no superaban las pruebas. Marcus continuó, observándola atentamente en busca de señales de reconocimiento. Procedimientos finales para deshacerse de los recursos humanos que ya no proporcionan datos útiles. No usan nombres reales durante estas reuniones, solo números de designación clínica. Pero he cotejado sus archivos con los historiales de los pacientes. Los pacientes de Carter.
Finalmente enloquecieron. Basta de esta paranoia. Señora, tenemos que irnos inmediatamente. Este hombre sufre claramente una enfermedad mental grave combinada con posibles problemas de abuso de sustancias. Pero el mundo de Rebecca ya se estaba desmoronando mientras horribles posibilidades tomaban forma en su mente. Sacó su teléfono con dedos temblorosos, marcando rápidamente el número de emergencia privado del Dr. Cross. La línea que se suponía que la conectaría directamente con actualizaciones en tiempo real sobre la condición médica de Eisen. Sonó 1, 2, 3 veces, y luego se desvió directamente al mismo mensaje genérico del buzón de voz que había estado escuchando durante las últimas semanas. ¿Dónde está mi hermano ahora mismo? La pregunta de Rebecca resonó en el aire viciado del garaje como un bisturí. Marcus miró con nerviosismo el imponente edificio, luego volvió a su rostro, leyendo algo que le infundió una renovada determinación. Instalación subterránea de investigación del subnivel B3 que no figura en ningún plano oficial del edificio. Acceso restringido que requiere códigos de autorización especializados. No se lleva registro de visitantes. No hay supervisión externa ni control del cumplimiento normativo. Los detalles eran demasiado precisos para haber sido inventados por alguien con problemas mentales, demasiado específicos para ser meras conjeturas de un extraño. La mente de Rebecca repasó las devastadoras implicaciones a la velocidad de la luz. Las instalaciones subterráneas del edificio estaban clasificadas por encima de su propio nivel de autorización ejecutiva. Los miembros de la Junta no tenían permitido el acceso sin autorización previa por escrito y escolta armada. Sin embargo, Marcus, un trabajador de mantenimiento que ganaba menos en un año de lo que ella gastaba en zapatos, hablaba de estas áreas restringidas con una familiaridad íntima. Los resultados del ensayo, susurró, mientras las piezas encajaban en un patrón horripilante. Los informes optimistas sobre el progreso. Las alentadoras proyecciones médicas. Su voz se hizo más fuerte a medida que la furia crecía. Bajo su compostura corporativa. Me han estado mintiendo sistemáticamente durante meses. No solo te han mentido, dijo Marcus en voz baja, con el peso de un conocimiento terrible en su voz. Han estado usando a tu hermano como un sujeto de prueba involuntario para algo completamente diferente a los protocolos aprobados del ensayo. Algo que requiere marcadores genéticos específicos y vulnerabilidades preexistentes del sistema inmunológico. Sacó una segunda fotografía del bolsillo de su uniforme. Esta claramente tomada a través de una ventana o una puerta entreabierta. Equipo médico que parecía más bien un instrumento de tortura. Dispositivos. Sistemas de monitorización. Diseñados para la recopilación de datos, no para la atención al paciente. Y una figura humana en una cama de hospital, el rostro parcialmente oculto, pero mostrando inconfundiblemente el perfil y la complexión característicos de Eisen. La fotografía secreta mostraba detalles que le revolvieron el estómago a Rebecca. Su hermano lucía demacrado y empequeñecido, conectado a máquinas que no reconocía de ningún protocolo médico aprobado. Aquello no era el centro de tratamiento de vanguardia del que le habían hablado con tanto entusiasmo. Era algo más oscuro y siniestro, el tipo de experimentación médica propia de los campos de concentración nazis, no de modernas. Instalaciones de investigación farmacéutica. Tubos y cables emergían del cuerpo de Eisen, como una terrorífica telaraña médica. Su piel tenía un tono grisáceo, que denotaba un envenenamiento sistemático, no una curación. ¿Quién más sabe algo de esto?, preguntó Rebecca, con la voz autoritaria de quien está acostumbrada a obtener respuestas inmediatas. La expresión de Marcus se volvió más sombría que la de Winterstone. La doctora Cross, obviamente la doctora Elena Martínez de la División de Investigación Inmunológica, la misteriosa coordinadora que parece encargarse de todas las comunicaciones externas con las agencias de supervisión gubernamental. Hizo una pausa,
estudiando su rostro con una intensidad incómoda. Y alguien con suficiente poder en la estructura corporativa como para autorizar flujos de financiación secretos. Alguien con acceso irrestricto a los sistemas financieros de la junta directiva y a las redes bancarias internacionales. La implicación flotaba entre ellos como una nube tóxica de gas nervioso. Rebecca sintió que los cimientos de su mundo cuidadosamente construido se tambaleaban bajo sus pies como un terreno dañado por un terremoto. Alguien de su propia junta directiva estaba involucrado en experimentación humana ilegal. Alguien en quien confiaba plenamente había estado traicionando sistemáticamente todo lo que creía que su empresa representaba. Alguien lo suficientemente cercano como para manipular sus decisiones personales estaba usando a su hermano como un animal de laboratorio. La radio de Carter cobró vida con una precisión mecánica. Jefe de seguridad Carter, responda de inmediato. Tenemos varios informes de una alteración significativa en el estacionamiento ejecutivo de nivel 1. Posible situación de espionaje corporativo que requiere intervención inmediata. La voz pertenecía a la central de comunicaciones, profesional y concisa, con eficiencia militar. Rebecca comprendió con absoluta claridad que toda su confrontación había sido grabada por cámaras de vigilancia de alta definición, que en algún lugar del centro de control de seguridad del edificio, había gente observando cómo se desarrollaba esta conversación en tiempo real. Gente que podría ser partícipe activa de la conspiración que Marcus describía. No podemos quedarnos aquí ni un segundo más, dijo Marcus con desesperada urgencia, mirando con atención las cámaras. Si se dan cuenta de que he contactado directamente contigo, si entienden exactamente qué información he compartido. No necesitó terminar la frase porque Rebecca comprendió la gravedad de la situación con una claridad espeluznante. La vida de su hermano pendía de un hilo. El tratamiento de la hija de Marcus se le negaría definitivamente. La posibilidad de que Meridian Pharmaceuticals, la empresa que había ayudado a convertir de una pequeña empresa biotecnológica en un imperio farmacéutico multimillonario, estuviera realizando experimentación humana al estilo nazi directamente bajo sus oficinas. Rebecca tomó una decisión que cambiaría radicalmente el rumbo de su vida. Carter, retírate inmediatamente. El rostro de la jefa de seguridad mostraba una evidente confusión mezclada con creciente preocupación. Señora, este individuo podría representar un peligro claro e inminente para su seguridad personal. Los protocolos de seguridad estándar requieren que sigamos los procedimientos establecidos. Y retírate, repitió ella, con una voz que denotaba el inconfundible tono de absoluta autoridad ejecutiva que había construido su imperio corporativo. Y desactiva todos los sistemas de rastreo de los vehículos de la flota ejecutiva ahora mismo. Los siguientes minutos se desarrollaron con una precisión surrealista, que se sentía como observar la vida de otra persona a través de un cristal antibalas. Carter, a pesar de sus evidentes dudas profesionales, siguió las órdenes directas con una eficiencia militar, fruto de años de trabajo en seguridad privada. El Tesla de Rebecca desapareció misteriosamente del sistema integral de monitoreo GPS de la empresa. Las cámaras de vigilancia de todo el estacionamiento ejecutivo repentinamente presentaron convenientes problemas técnicos. Las salidas de emergencia que normalmente requerían acceso con tarjeta de acceso ejecutiva quedaron disponibles para el personal de mantenimiento con los códigos de autorización correctos. Marcus demostró estar notablemente bien informado sobre los sofisticados sistemas de seguridad del edificio para alguien cuyo trabajo consistía en fregar pisos y vaciar papeleras. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Planeando este enfrentamiento?, preguntó Rebecca mientras se movían por los pasillos de servicio ocultos del garaje, que ella nunca había visto a pesar de aparcar en el mismo sitio durante más de 5 años. La sonrisa de Marcus no transmitía calidez ni alegría. Satisfacción, solo una sombría determinación. 3 meses de meticulosa preparación.
desde que por fin comprendí lo que realmente les hacían a los participantes del ensayo. Desde que me di cuenta de que el rechazo de mi hija no tenía que ver con los requisitos del seguro ni con la compatibilidad demográfica. El ascensor de mantenimiento descendía por niveles que Rebecca desconocía. A pesar de su cargo ejecutivo y su amplio conocimiento del funcionamiento del edificio, el sub contenía sistemas mecánicos y áreas de almacenamiento tal y como figuraban en los planos oficiales. El sub albergaba infraestructura de servicios públicos adicional y generadores de emergencia. Pero el sub 3 no aparecía en ningún plano arquitectónico que ella hubiera visto. Sin embargo, el panel de control del ascensor incluía botones claramente etiquetados para niveles que no deberían existir, a los que se accedía con tarjetas de acceso de mantenimiento que, al parecer, tenían una autorización mucho mayor de la que nadie imaginaba. Han estado utilizando los programas de investigación legítimos de Meridian como tapadera perfecta, explicó Marcus mientras el ascensor descendía con un zumbido. Seleccionando un porcentaje de participantes en los ensayos y trasladándolos a estas instalaciones subterráneas para lo que ellos llaman protocolos de monitorización mejorados. Sus familias reciben actualizaciones periódicas sobre opciones de tratamiento especializadas, mejor equipo médico y resultados terapéuticos más rápidos. Su voz se tornó amarga por la rabia contenida. Lo que en realidad están haciendo es estudiar la progresión acelerada de la enfermedad sin ninguna interferencia de intervención o tratamiento médico real. Rebecca sintió náuseas al comprender el alcance total de la conspiración. Estás describiendo tortura médica sistemática, asesinato deliberado de personas que se ofrecieron como voluntarias para ayudar a avanzar en la investigación legítima de tratamientos. El ascensor se detuvo con un suave sonido mecánico. Subterráneo. Las puertas se abrieron a un pasillo que parecía sacado de una distopía de ciencia ficción, no de una investigación médica moderna. Paredes blancas y estériles se extendían infinitamente en ambas direcciones. Una intensa iluminación fluorescente creaba sombras profundas que parecían moverse por sí solas. El olor a desinfectante de grado hospitalario se mezclaba con algo orgánico y fundamentalmente erróneo. Marcus la condujo por pasillos que no mostraban señales de mantenimiento regular ni limpieza profesional, a pesar de sus supuestas responsabilidades laborales. Obviamente, esto no formaba parte de su rutina laboral habitual ni de las zonas de acceso autorizado. Sin embargo, se movía por el laberinto de pasillos con una facilidad casi ensayada, evitando las cámaras de seguridad con movimientos que sugerían meses de cuidadoso reconocimiento y planificación de la ruta. ¿Con qué frecuencia vienes aquí?, susurró Rebecca, con la voz resonando extrañamente en el ambiente estéril. Todas las noches del último mes. Aprendiendo la distribución completa, documentando todo lo que he presenciado, reuniendo pruebas irrefutables, se detuvieron frente a una puerta reforzada marcada con símbolos internacionales de riesgo biológico y códigos alfanuméricos que no significaban absolutamente nada para Rebecca, a pesar de sus estudios avanzados en bioquímica y ciencias farmacéuticas. A través de una pequeña ventana reforzada, pudo ver una sala llena de equipo médico que, sin duda, no formaba parte de ningún protocolo de ensayo aprobado que ella hubiera revisado. Sistemas de monitorización que parecían más aparatos de vigilancia militar que tecnología médica. Pantallas de ordenador que mostraban complejos flujos de datos que parecían más pruebas de armas que una investigación farmacéutica legítima. Y en el centro de esta pesadilla tecnológica, conectado a docenas de máquinas por incontables cables y tubos, yacía su hermano. Ethan no se parecía en nada a las alentadoras fotografías de progreso que había estado recibiendo en los correos electrónicos semanales. Su rostro estaba demacrado, casi esquelético, con los pómulos sobresaliendo bajo una piel que había adquirido un tono grisáceo enfermizo. Parecía haber perdido al menos 14 kilos desde la última vez que lo vio en persona, hacía 6 semanas. Las máquinas que lo rodeaban no le proporcionaban medicamentos que le salvaran la vida ni tratamientos terapéuticos.
Extraían sistemáticamente datos biológicos mientras medían las respuestas fisiológicas a la exposición controlada a toxinas, registrando información detallada sobre el colapso del sistema inmunitario para la base de datos científica de alguien. Las manos de Rebecca se aplanaron. Contra la ventana reforzada, su aliento empañando el cristal mientras observaba el deterioro de su hermano. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó en un susurro apenas audible. Revisó la pantalla digital instalada junto a la puerta de seguridad, leyendo la información de las pantallas, que monitoreaban los signos vitales y los protocolos experimentales. Según sus registros detallados, hoy se cumplen 163 días. De lo que llaman fase de monitoreo intensivo. Le han estado enviando informes optimistas sobre su progreso mientras. En realidad han estado estudiando su deterioro sistemático en tiempo real con fines de investigación científica. Una nueva voz rompió el silencio estéril del pasillo como un bisturí quirúrgico. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí exactamente? Vater Nathan Cross salió con suavidad. De un pasillo lateral oculto, flanqueado por dos guardias de seguridad que Rebecca no reconoció de la plantilla habitual de su empresa. Su habitual sonrisa cálida y profesional había sido completamente reemplazada por algo frío y calculador que ella nunca antes había visto. No se trataba del personal de seguridad habitual de Meridian. Eran, obviamente, contratistas militares privados con armamento pesado y sin dudarlo en usarlo. Marcus se interpuso protectoramente entre Rebecca y el personal, a pesar de estar en clara desventaja en armamento y táctica frente a los operadores profesionales. Dr. Cross, me preguntaba cuándo aparecería por fin. Justo a tiempo para su evaluación semanal de progreso y recopilación de datos. La expresión de Cross no cambió, pero algo peligroso brilló tras sus ojos. Reconocimiento mezclado con molestia. La mirada de alguien cuyos planes meticulosamente elaborados se habían topado con un obstáculo inesperado y potencialmente catastrófico que amenazaba años de preparación meticulosa. Marcus Webb. Número de identificación de empleado 4793. 3 años de historial de servicio impecable, antecedentes intachables, empleado modelo en todas las categorías evaluables. Cross sacó una tableta y revisó lo que parecía ser un expediente personal completo con fotografías y un análisis de comportamiento detallado. Hasta hace muy poco, claro está, un interés excesivo en áreas restringidas de las instalaciones, intentos de acceso no autorizado para asegurar los sistemas de comunicación, patrones de comportamiento altamente sospechosos que sugerían fuertemente posibles actividades de espionaje industrial, o algo peor. La amenaza velada en su voz. Era inconfundible. Rebecca finalmente encontró su voz, a pesar del shock de ver a un colega en quien había confiado durante años revelado como un monstruo. Nathan, ¿qué es este lugar? ¿Qué le estás haciendo a mi hermano aquí abajo? La sonrisa de Cross reapareció, pero no contenía calidez ni emoción humana genuina. Estamos ampliando las fronteras del conocimiento humano. Rebecca, estamos superando los límites de la ciencia médica de maneras que los comités de ética tradicionales y las agencias gubernamentales de supervisión jamás aprobarían ni comprenderían. Tu hermano está haciendo contribuciones invaluables a la investigación que potencialmente salvará miles de vidas en el futuro. Al morir lentamente, mientras documentas cada detalle, la voz de Marcus transmitía años de rabia reprimida y desesperación paternal, al ser torturado sistemáticamente en nombre del avance científico. Cross se encogió de hombros con indiferencia casual, un gesto de alguna manera más escalofriante que cualquier amenaza directa. La ciencia médica requiere un sacrificio significativo. Marcus, siempre lo ha requerido a lo largo de la historia de la humanidad. Tu hermano se ofreció como voluntario para protocolos de tratamiento experimental. El hecho de que nuestro tratamiento implique la observación controlada de la progresión natural de la enfermedad en lugar de la intervención terapéutica es simplemente una cuestión de metodología de investigación. Rebecca,
Sintió que algo fundamental se rompía dentro de ella al comprender la magnitud de la traición. Lo estás asesinando sistemáticamente. Los estás asesinando a todos. Cross asintió como si hubiera hecho una observación perspicaz sobre las proyecciones de ganancias trimestrales. Estamos estudiando los mecanismos biológicos precisos del colapso del sistema inmunológico en condiciones de laboratorio cuidadosamente controladas. Los datos exhaustivos que estamos recopilando revolucionarán los protocolos de tratamiento para los trastornos de inmunodeficiencia en todo el mundo. La muerte de tu hermano contribuirá directamente a salvar a miles de futuros pacientes. El uso casual de la palabra muerte al referirse a su hermano impactó a Rebecca como una agresión física. Monstruo. Psicópata absoluto. Cross hizo un gesto con calma a su equipo de seguridad privada con una autoridad ensayada. Me temo que esta conversación ha llegado a su fin. Rebecca, serás trasladada temporalmente a una instalación segura mientras determinamos el alcance total de esta brecha de seguridad. Marcus, serás procesado de acuerdo con nuestros protocolos estándar de espionaje industrial, que lamentablemente no incluyen opciones de supervivencia. Pero Marcus había pasado 3 meses planeando meticulosamente este momento y todas las posibles variaciones. Su mano encontró un panel de mantenimiento oculto tras una sección de pared falsa. Sus dedos se movieron con precisión sobre los controles de emergencia, fruto de semanas de preparación. Los sistemas de iluminación de emergencia se activaron en toda la instalación. Se activaron los protocolos de bloqueo automático, sellando todas las rutas de acceso principales. Y lo más importante, los sistemas de comunicación externos se activaron, transmitiendo en directo imágenes de todo lo que ocurría en el pasillo a una red cuidadosamente preparada de periodistas de investigación y agencias federales de aplicación de la ley. La compostura y el porte que Cross había mantenido con tanto esmero se resquebrajaron por completo por primera vez en años. ¿Qué has hecho, imbécil? Marcus sonrió con amargura, permitiéndose por fin un momento de satisfacción tras meses de meticulosa planificación y desesperada preparación. ¿Qué haría cualquier padre cuando la vida de su hijo corre peligro? Rebecca se vio directamente amenazada por monstruos con batas médicas que se escondían tras títulos de medicina. Los guardias de seguridad avanzaron con profesionalidad, precisión, pero el cierre de emergencia los había atrapado con la misma eficacia que a cualquier otro. Los protocolos de anulación requerían códigos de autorización especializados que Marcus había obtenido de alguna manera durante sus meses de reconocimiento. Rebecca se dio cuenta con una claridad asombrosa de que absolutamente todo lo que Marcus le había dicho era completamente cierto. Todo. La experimentación humana ilegal, el encubrimiento sistemático que llegaba a los más altos niveles de la dirección corporativa, el asesinato deliberado de participantes en ensayos en nombre del avance científico. Pero más que eso, comprendió que su propia empresa, su propio consejo de administración, sus propios colegas de confianza, la habían estado utilizando como tapadera involuntaria para crímenes contra la humanidad que destruirían todo lo que había dedicado su carrera a construir. Los siguientes 30 minutos se desarrollaron como una pesadilla surrealista que se sentía completamente desconectada de la realidad. Agentes federales se materializaron desde pasillos de emergencia cuya existencia Rebecca desconocía. Personal médico especializado llegó para comenzar a evacuar a las víctimas de la investigación, que aún estaban vivas. Los equipos de noticias lograron acceder a zonas que se suponía debían estar selladas para evitar cualquier posible intrusión civil. Y en medio de todo, Marcus Webb, trabajador de mantenimiento y padre, permaneció en silencio a su lado mientras el imperio farmacéutico que ella había construido se desmoronaba a su alrededor. Eisen fue trasladado de urgencia a un hospital legítimo bajo protección federal. Su estado se catalogó como crítico, pero potencialmente tratable ahora que médicos de verdad participaban en su atención en lugar de investigadores que estudiaban su deterioro. Chloe Webb fue ingresada en el mismo centro médico,
Su tratamiento finalmente fue autorizado bajo los protocolos federales de intervención de emergencia que se habían activado a raíz de la investigación en curso. El Dr. Cross y su red de colaboradores fueron arrestados por cargos que los mantendrían en prisión federal de por vida. Pero para Rebecca Sterling, el verdadero ajuste de cuentas emocional y psicológico apenas comenzaba. 6 horas después, se encontraba en el pasillo del hospital, aún con el mismo traje de negocios caro y el mismo bolso de diseñador, observando a equipos de médicos legítimos trabajar frenéticamente para salvar a su hermano y a la hija de Marcus. Todo lo que creía saber sobre su propia vida se había construido sobre mentiras sistemáticas y engaños deliberados. La empresa a la que había dedicado su carrera había sido una fachada para la experimentación humana. Los colegas en quienes había confiado plenamente habían estado asesinando sistemáticamente a personas inocentes. Marcus la encontró allí 12 horas después, aún de pie en el mismo lugar, mirando a través de la misma ventana reforzada hacia las unidades de cuidados intensivos donde verdaderos profesionales médicos luchaban por deshacer meses de daño deliberado. Chloe se va a recuperar por completo, dijo en voz baja, con la voz quebrada por horas de tensión emocional. Los médicos son optimistas sobre la posibilidad de revertir la mayor parte del daño causado por el retraso en el tratamiento. Necesitará terapia continua, pero va a vivir. Rebecca asintió sin volverse, incapaz de confiar en su propia voz. Y dicen, él sobrevivirá. Son cautelosamente optimistas sobre las perspectivas de recuperación a largo plazo, pero requerirá meses de rehabilitación intensiva. El silencio se extendió entre ellos durante varios minutos antes de que Rebecca finalmente lograra hablar. Lo siento mucho, Marcus. Lo siento muchísimo por no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Lo siento por no haber visto lo que ocurría en mi propio edificio, bajo mi propia autoridad. Marcus examinó su perfil con comprensión, no con ira. No debías haber visto nada de esto. Ese era el objetivo principal de su operación. Necesitaban a alguien con las manos completamente limpias y una reputación pública intachable para que sirviera como la cara legítima. Mientras realizaban su investigación en las sombras. ¿Cómo lo descubriste cuando yo no pude?, preguntó Rebecca, la pregunta que la había estado atormentando desde el enfrentamiento en el estacionamiento. La sonrisa de Marcus no reflejaba triunfo, solo un profundo agotamiento tras meses de cargar con un conocimiento terrible, porque era completamente invisible para gente como el Dr. Cross y sus colegas. Los conserjes no importan a los ejecutivos. Somos parte del decorado. Hablan de proyectos clasificados a nuestro alrededor, porque dan por hecho que no tenemos la formación necesaria para comprender las implicaciones. Dejan documentos confidenciales sobre las mesas porque olvidan que somos personas alfabetizadas. Rebecca se giró para mirarlo de frente por primera vez desde que su mundo se derrumbó en aquel aparcamiento. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Marcus señaló la habitación del hospital, donde sus hijos recibían tratamiento médico que debería haber estado disponible hacía meses sin intervención federal. Ahora, nos aseguraremos de que esto no vuelva a ocurrirle a ninguna otra familia. Reconstruimos Meridian Pharmaceuticals para que realmente ayudara a la gente en lugar de explotarla para obtener datos científicos. Transformamos su empresa en lo que siempre creyó que era. La propuesta era asombrosa por sus implicaciones y alcance. Rebecca Sterling es directora ejecutiva de un gigante farmacéutico expuesto por realizar experimentación humana ilegal. Se asociaba con Marcus Webb, un trabajador de mantenimiento convertido en denunciante federal, para crear algo completamente nuevo a partir de las cenizas de la corrupción. Algo que priorizara el bienestar humano sobre los márgenes de beneficio y los informes trimestrales de ganancias. Algo que tratara a los pacientes como seres humanos en lugar de sujetos de prueba desechables para el avance científico. ¿Por qué confiarías en mí después de todo?, preguntó Rebecca, con la pregunta quemándole el pecho.
Después de todo lo que mi empresa le hizo a tu hija, a mí, hermano, a docenas de personas inocentes, ¿por qué querrías trabajar conmigo en algo? La respuesta de Marcus fue inmediata y sin titubeos, porque realmente no. Sabías lo que estaba pasando. Y porque cuando finalmente descubriste la verdad, lo arriesgaste todo para enmendarlo. Porque Chloe necesita un mundo donde este tipo de pesadilla médica jamás vuelva a ocurrirle a ningún niño. 6 meses después, Rebecca Sterling se encontraba en el vestíbulo completamente renovado de lo que antes había sido Meridian Pharmaceuticals, y que ahora era la Fundación Sterling Webb para la ética médica y la defensa del paciente. Los fríos suelos de mármol habían sido reemplazados por una cálida madera que no resonaba con cada paso. La intimidante iluminación corporativa había dado paso a la luz natural que entraba por las nuevas claraboyas, que hacían que el espacio se sintiera humano en lugar de institucional. Las imponentes barreras de seguridad habían sido completamente eliminadas y reemplazadas por cómodas zonas de estar donde los pacientes y sus familias podían esperar sin sentirse intrusos. Marcus apareció a su lado, ya no con el uniforme de mantenimiento, sino con la sencilla vestimenta de negocios de alguien que comprendía que las acciones significativas importaban infinitamente más que una apariencia impresionante. El primer informe trimestral muestra que hemos brindado tratamiento completamente gratuito a 47 niños con trastornos de inmunodeficiencia, dijo, revisando las estadísticas en su tableta. Protocolos completos de terapia genética. Sin requisitos de seguro, sin restricciones demográficas, sin consideraciones de lucro corporativo. Cada niño que necesita ayuda la recibe de inmediato. Rebecca sonrió genuinamente por primera vez. En meses. La expresión le resultaba extraña después de las audiencias en el Congreso y las investigaciones federales. 47 niños, el mismo número exacto que usaron para la deshumanizante designación de Eisen como sujeto de prueba. Marcus asintió con satisfacción. Parecía apropiado transformar su sistema de numeración clínica en algo que representara una curación real y esperanza para familias reales. A través de los nuevos ventanales de la fundación, pudieron ver a los niños jugando en un jardín terapéutico que se había construido donde antes se encontraba el estacionamiento ejecutivo. Chloe Webb y Eisen Sterling estaban entre ellos. Su improbable amistad, forjada en habitaciones de hospital, florecía bajo él. Luz de Colorado. Ambos estaban ahora completamente sanos, prueba viviente de que la ciencia médica podía curar. En lugar de dañar cuando se guiaba por principios éticos en vez de por afán de lucro. ¿Pero te arrepientes del camino que hemos tomado?, preguntó Marcus, observando a sus hijos. Jugar con otros jóvenes supervivientes. Rebecca consideró la pregunta con total seriedad. Había perdido su imperio empresarial y su autoridad ejecutiva. Su reputación personal había sido destruida y reconstruida desde cero tras meses de testimonios públicos. Su riqueza acumulada se había reducido a una pequeña fracción de lo que fue, y la mayor parte ahora financiaba las crecientes operaciones de la fundación, según todos los parámetros tradicionales del éxito empresarial. Lo había perdido absolutamente todo. Ni un solo arrepentimiento, dijo finalmente, con toda sinceridad. Ni uno solo. Marcus asintió con perfecta comprensión, observando a Chloe enseñarle a Eisen a identificar diferentes flores en el jardín terapéutico. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando a los niños jugar, quienes tal vez no habrían sobrevivido sin la conspiración que finalmente había unido a sus familias. A veces, las peores traiciones conducían directamente a las revelaciones más importantes. A veces, perderlo todo era la única manera de descubrir lo que realmente importaba en la vida. La historia que había comenzado con un grito desesperado en un estacionamiento se había convertido en algo que ninguno de los dos habría podido imaginar 6 meses atrás. Un trabajador de mantenimiento y el director ejecutivo de una farmacéutica, unidos por
circunstancias que deberían haberlos destruido a ambos, habían encontrado en cambio la manera de transformar una tragedia personal en una esperanza sanadora para decenas de familias. Su colaboración había salvado no solo a sus propios hijos, sino a innumerables personas más, y cientos más se unirían a medida que la fundación ampliara su alcance. Mientras, el sol se ponía tras ellos. Las montañas de Colorado proyectaban largas sombras doradas. Sobre el jardín terapéutico, donde los niños reían sin temor a las facturas médicas ni a las negativas del seguro. Rebecca, Sterling y Marcus Webb comprendieron que la familia podía descubrirse en las circunstancias más inesperadas. Que los héroes no siempre vestían trajes caros ni poseían títulos médicos avanzados. Que a veces las conversaciones más importantes de la historia de la humanidad se daban entre personas que nunca hubieran estado destinadas a conocerse en circunstancias normales.